Un cordial saludo, jóvenes. En esta ocasión vamos a continuar el avance planificado para la unidad correspondiente y vamos a resolver los ejemplos planteados en nuestro material de apoyo. En este caso me habla de una función en la cual debemos analizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento en el dominio de la función, saber dónde es constante la función, determinar el dominio de imagen de la función, calcular la pendiente de los diferentes intervalos y calcular un valor determinado para y. Entonces definimos los puntos, ¿no? El primer punto en este caso es menos 6 para x, 1 para y. El segundo punto en este caso es menos 3 para x, 1 para y. El tercer punto es 1 para x, 5 para y. El cuarto punto es 3 para x, menos 1 para y. Y el quinto punto, perdón, es 6 para x, menos 1 para y. ¿Por qué definimos estos puntos? Porque en estos puntos están los intervalos, ¿no? Un intervalo, dos intervalos, 3 y 4 intervalos. Entonces procedemos a decir, en la respuesta del inciso A, dicen qué intervalo es creciente o decreciente. Entonces, vemos que desde el punto número 2 hasta el punto número 3 es creciente, como dicen en la función, y del punto número 3 al punto número 4 decrece. Por eso es que decimos, crece de menos 3 hasta 1 y decrece desde 1 hasta 3. Vamos con la respuesta del inciso B. Es constante, porque me pregunten, ¿qué intervalo es constante? Es constante de menos 6 hasta menos 3 y desde 3 hasta 6. Abierto, fíjense cómo colocamos el corchete abierto, porque el redondito está vacío, no está lleno. En ese caso se anota abierto. Luego vamos a determinar el dominio de imagen de la función. El dominio de imagen de la función va desde menos 1 hasta 5. No se olviden que el dominio de imagen se traza en la recta vertical y eso será desde menos 1 hasta el punto 5. Luego, para calcular las pendientes, los diferentes intervalos, vamos a tener que hallar la pendiente del intervalo 1. En este caso es el valor de punto 1 menos punto 2 en x o en y en x, en y arriba y en x abajo. En este caso la pendiente de 1 me da 0. Aplicando lo mismo en el segundo intervalo, tomamos el punto 1 o y sub 1 y le restamos y sub 2. Abajo tomamos x sub 1 y le restamos x sub 2. Vamos a tener que la pendiente en el punto 2 va a ser de 1. Luego la pendiente en el punto 3 de la misma manera, tomamos y sub 3 y le restamos y sub 4. Y abajo tomamos x sub 3 y le restamos x sub 4. En este caso, fíjense ustedes, realizando la suma abajo y la resta arriba, nos resulta que la pendiente va a ser menos 3. Y por último, hallamos la pendiente en el último intervalo, que en este caso, aplicando las restas arriba de menos 1 y más 1 me va a dar 0. Y abajo tengo 3 menos 6, que es menos 3, entonces la pendiente también va a ser 0. Fíjense aquí que las pendientes son 0 cuando la función va constante, no aumenta o no sube ni baja. Y cuando la función es creciente, la pendiente es positiva. Y cuando la función es decreciente, la pendiente es negativa. Entonces anotamos eso como respuesta, ¿no? Es una línea recta horizontal. Eso complétenlo ustedes. Luego, por último, para calcular la función de y, tenemos que ver cuál es el valor para y en cada uno de los puntos que me determina la gráfica, ¿no? En este caso, f de menos 6. Fíjense ustedes, si nos vamos a la función de menos 6, es 1. F de 1 es 5. F de 2 es aproximadamente 2. Y f de 5 va a ser menos 1. F de 2 es 0, perdón. Estoy mal aquí. En este caso sacamos esa respuesta. Realizamos las multiplicaciones arriba y abajo. Sumamos los dos elementos en el numerador. De manera que y va a ser 4, 2 quintos. Y esa es la pendiente. Y es igual a 4, 2 quintos. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos otra función y tenemos que también hallar sus valores, dominio e imagen de la función. Eso me pide el inciso A.
El inciso D me pide el intervalo del dominio es decreciente, perdón. El inciso C me pide si el dominio es desde menos 2 hasta 5, entonces f de x es mayor que 0, falso o verdadero, me pregunta. El inciso D me dice si dominio es desde menos 4 hasta menos 2, entonces f de x es menor que 0, también hay que decir si es falso o verdadero. En el inciso E me dice si f de menos 2 es igual a 1, es verdadero o falso, explica. Y luego en el F me pide calcular un punto determinado, así como en el ejemplo anterior. Empecemos. Para calcular el dominio e imagen de la función, podemos decir que el dominio viene desde menos 6 cerrado hasta 7 abierto. ¿Por qué abierto? Porque fíjense ustedes, redondito no está relleno, está vacío. Y el dominio de la imagen viene desde menos 2 hasta 7. Desde menos 2 abierto, porque fíjense los dos redonditos están cerrados, están vacíos, hasta el punto 7, que es el punto máximo donde llega dicha función. La segunda pregunta me dice entre qué intervalo el dominio de la función es decreciente. Y vean ustedes, de izquierda a derecha, en este intervalo es decreciente, desde menos 4 hasta menos 2. En este intervalo va creciendo, en este intervalo es constante y aquí también decrece desde 4 hasta 7. Entonces esos intervalos nosotros anotamos desde menos 4 hasta menos 2 abierto, porque fíjense los puntos son vacíos, y desde 4 hasta 7 también abierto. Ahora en la respuesta el inciso C es verdadero. ¿Por qué? Dice que desde menos 2 hasta 5, entonces f de x, cualquier valor que tenga x va a ser mayor que 0. Desde menos 2, desde aquí hasta por aquí, hasta aquí. Fíjense ustedes que todos los valores de x generan un valor en y positivo. Todo. En este caso aquí también, porque vuelvo a decirle, el punto está vacío. En este caso, no se considera ese punto que está abajo de la línea horizontal, solamente lo que está arriba. Entonces, verdadero. En el inciso D, entonces, vamos a hacer la misma pregunta y dice si el dominio es de menos 4 hasta menos 2, entonces f de x es menor que 0, la misma consigna. Y vamos a ver desde menos 4 hasta menos 2. Todos los puntos son menores que 0. Vemos que no, porque si fuera menos 4 sería un valor positivo. Lógicamente menos 2,3 es negativo, pero menos 3, menos 4, menos 3,5 es mayor que 0. Entonces no es coherente, no es verdadero, es falso. Porque hay unos valores que son positivos, pero hay otros valores que son menores que 0. En el inciso E me dice si f de menos 2 es igual a 1. Y vean ustedes, cuando nos vamos hasta menos 2, en este lugar solamente un punto completa la ecuación, que es este puntito de aquí, que está en y igual a 1. Este punto que está en menos 2 está vacío, quiere decir que no se toma en cuenta ahí. Y este punto que está en 2 también está vacío, entonces solamente este punto es el que se considera. Entonces vamos a decir que es verdadero. Sí, de f de menos 2 es igual a 1. Y ahora para calcular el valor de y, aplicamos lo mismo que vimos hace un momento, ¿no? Agarramos y buscamos los pares ordenados de f de menos 6, de f de 0, de f de 2, de f de 4 y de f de menos 3. Yo realizo el reemplazo correspondiente en mi ecuación, considerando los puntos. Vean ustedes que f de 0 no es 7, es 6, algo, yo le puse 6,7. Y f de menos 3, está por acá aproximadamente, tampoco es 0, ¿no? Es 0,3, 0,4 aproximadamente. Y aquí yo aplico simple aritmética. Realizo la multiplicación de una fracción por un número entero, multiplicación de dos decimales, multiplicación de dos números enteros y multiplicación de una fracción por un decimal. En este caso tenemos lo que vemos en la pantalla. Arriba sumamos y restamos, abajo solamente sumamos. Y veremos que aquí la respuesta es y igual a 1,45. Ese es el valor de y, 1,45. El
El siguiente ejemplo me dice, resuelve el problema 1, que también está en su material de apoyo. Si f de 2 es igual a menos 5 y f de menos 1 es 7, encuentra la función lineal y pregunta es creciente o decreciente la función y realiza la gráfica. En este caso, cuando me habla de una función lineal, es una línea recta. Entonces, vamos a hacer un gráfico y vamos a ubicar los puntos. Dice f de 2 es menos 5. Esto quiere decir que cuando x es 2, y va a salir menos 5. Decimos punto 1, x2 y es menos 5. X sub 1 y x sub y sub 1 están ahí. Entonces, ¿cómo ubicamos ese punto en el plano? Del origen nos vamos 2 hacia la derecha porque x es positivo y 5 hacia abajo porque y es negativo. Ahí se encuentra el punto. Hacemos lo mismo con el siguiente dato. F de menos 1 es igual a 7. Entonces mi par ordenado va a ser 1 para x, menos 1 para x, 7 para y. El punto 2 va a ser menos 1 para x y subo 7 hacia arriba para y. Ahí está. ¿Qué es lo que hago luego? Trazo una recta que me va a unir a esos dos puntos. Esa recta representa mi función lineal. Ya hice la gráfica. Ahora, ¿cómo encuentro esta función? Para encontrar esta función utilizamos el método hallar la ecuación dado dos puntos. Entonces, reemplazamos todos los valores que tenemos en la pantalla. Valores de x sub 1 y y sub 1, x sub 2 y y sub 2 en la ecuación que acabamos de anotar. Vean ustedes, solamente nos va a quedar y x. Todo lo demás se va a volver número. De la siguiente forma. Fíjense ustedes que los números que estaban con signo negativo en su punto, en su par, algunos cambian de valor en el coordenado. Según lo que me dice, ¿no? Y menos y sub 1, y más 5 en este caso. Igual, arriba tengo y sub 1 menos y sub 2, y yo anoto menos 5 menos 7. Abajo tengo x sub 1 menos x sub 2, y x sub 1 es 2, x sub 2 es menos 1, por eso le cambié el signo de menos 1 a más 1. Y fuera, en el otro paréntesis, tengo sin x menos 2. Aquí lo primero que voy a hacer es trabajar en la suma de los términos dentro de la fracción. Menos 5 y menos 7 es menos 12, dividido entre 3. Realizo la división correspondiente, fíjense ustedes. Solamente trabajé ahí, lo demás lo copié. Y luego ese menos 4 multiplico por x y multiplico con menos 2. Seguidamente yo agarro y lo paso todo al primer miembro. Ahí está mi ecuación. 4x más y menos 3 igual a 0. Me pregunta, ¿es creciente o decreciente? Y para saber eso, analizamos la función de izquierda a derecha. Si de izquierda a derecha va bajando, entonces es decreciente. Si va subiendo, es creciente. En este caso es decreciente. Vamos con la función. El segundo problema dice si f de 3 igual a 3 y f de menos 6 es menos 3. Encuentra la función lineal, es creciente o decreciente la función y realiza la gráfica. Hacemos lo mismo que hace un momento. Encontramos los dos pares ordenados. En este caso, el primer par va a ser 3 y 3. 3 para x, 3 para y. Este es x sub 1 y y sub 1. Yo lo ubico en el plano, ¿no? Del origen, 3 para x positivo, 3 para y positivo. Se encuentra ahí mi punto 1. Ahora veo la segunda función. Dice f menos 6 es igual a menos 3. Entonces el punto 2 es menos 6 para x y menos 3 para y. Entonces en 6 avanzo, o en x, perdón, avanzo 6 a la izquierda porque es negativo y avanzo 3 hacia abajo. Y ahí se encuentra mi otro punto. Trazo una recta con una regla y un lápiz y ya está graficada la función. Ahora utilizo la misma fórmula que hace un momento para encontrar yo la ecuación. Anoto esa fórmula, reemplazo los datos correspondientes dentro de la misma, realizo las sumas en la fracción. Vean ustedes, tengo 6 sobre 9
Simplificando tengo 2/3. En este caso no me conviene trabajar con fracciones. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Agarro y paso el 3 al otro lado a multiplicar y el 2 lo multiplico por x por menos 3. Por eso me queda 2x menos 6. Seguidamente multiplico 3 por y por menos 3, que me da 3y menos 9, igual a 2x menos 6. Lo que hago luego es pasar todo al primer miembro. Reduzco términos semejantes, que en este caso es menos 9 y más 6, que me da menos 3. Seguidamente le cambio el signo, y esto es puro formalidad, nomás porque no importa en sí, ¿no? Pero es más elegante o más preciso obtener el primer término con signo positivo. La función es creciente porque va de izquierda a derecha subiendo en su valor. Ahí tenemos acomodada la función y, como les decía, es creciente porque si la analizamos de izquierda a derecha va a aumentar su valor o va a ir hacia arriba. Este es el último problema que vamos a hacer en esta sesión. Tenemos una función un poco compleja y me dice encuentra la función lineal y f de 4. En este caso, fíjense en una función f de 3x más 2 igual a 9x más 5. ¿Qué debo hacer? Yo debo trabajar primero en la variable independiente, que en este caso es un número compuesto, 3x más 2. Yo aplico un cambio de variable. Para esto digo que 3x más 2 es igual a a. Seguidamente despejo x y digo x es igual a sobre menos 2 sobre 3. Realizo el cambio de lo que acabo de hacer dentro de la función que me está dando el problema. Es decir, en lugar de 3x más 2, anoto a. Y en lugar de x, anoto a menos 2 sobre 3. De la siguiente manera. En este caso, yo procedo a realizar la simplificación de 3 y 9. De manera que me queda 3 paréntesis a menos 2 más 5. Realizando la multiplicación, 3 por a, 3a. 3 por menos 2, menos 6. Y en último paso, yo realizo la simplificación aquí, la reducción de menos 6 más 5. Eso me da menos 1. Entonces mi función es y igual a 3x menos 1. Con esta función yo puedo encontrar el valor de f de 4. Entonces digo, perdón, me faltó acomodarlo. Menos 3x más y igual a menos 1 igual a 0. Y ahora sí, procedo a encontrar el valor de f de 4. Como la función dice f de a es igual a 3a menos 1, yo en lugar de a coloco 4. Y ahí tenemos la variable. F de 4 es igual a 3 por 4 menos 1. F de 4 es igual a 12 menos 1. Y en este caso f de 4 es igual a 11. Como ustedes han visto, jóvenes, la clase termina con estos ejemplos. Seguidamente pueden ver los siguientes ejercicios que vamos a resolver. Copien esto que estamos haciendo en su material de apoyo para que lo tengan presente y no se vayan olvidando. Nos vemos la siguiente.